Muy buenas tardes en México, buenas noches en Europa. Desde el Centro de Estudios CARDEM los saluda el doctor Walter Freiría Garnica y el equipo que esta mañana nos acompaña en los controles, el licenciado Víctor Sánchez Vigil y la presencia de la señora Marla apoyándonos en esta sesión. Pues sean todos bienvenidos a nuestro curso El modelo biofísico del ser humano. Noviembre 7 de 2016, la clase correspondiente a Anatomía y Fisiología, número 9, clase 10 de este curso, forma y función de las estructuras que forman el cuerpo de energía. Antes de pasar a nuestra primera diapositiva, quisiera hacer unos breves comentarios en relación a la sesión pasada. Como todos pudieron darse cuenta, tuvimos fallas técnicas con la plataforma de GBO, por lo que grabamos la sesión y la subimos para que esté disponible para todos ustedes. El tiempo en el que vamos a estar teniendo el material de estudio disponible es de aproximadamente 48 horas posterior a la sesión. ¿Sí? La sesión pasada básicamente estuvimos complementando los temas de dos clases previas, en el cual vimos estructuras de los generadores, hablamos de las unidades armónicas que producen los generadores, vimos los estados vibratorios de placer, alegría, felicidad, paz interior, generados por la combinación de las cargas de estos generadores, carga térmica y carga lumínica, carga cinética y carga neutra, carga magnética y carga electroestática, y carga pulsante con la carga platino. En la clase anterior ya no hablamos de la carga platino y cómo es que ésta se formaba. El día de hoy vamos a complementar esa información viendo algo de esta estructura, esta forma heptocúbica, que es la que nos va a aportar este tipo de carga platino para formar esa unidad armónica, ese estado vibratorio que genera el estado de paz interior. También vimos cómo todo el complejo cibernético, el cuerpo de energía, se inunda de un tipo de carga en particular y genera el estado vibratorio. Vimos a mayor detalle las esferas mentales, las 6 esferas mentales que conforman la mente, las estructuras biofísicas de la mente que interactúan con el cerebro humano. Vimos a detalle cada una de estas esferas mentales: preconsciente, subconsciente, consciente, consciente continuo, supraconsciente, mente subliminal. Vimos en el interior de estas esferas qué las conforma, las películas interestratos, donde se guardan las memorias, los niveles de conciencia, nivel alfa, nivel beta, nivel eta y nivel delta, contenidos dentro de estas esferas mentales. Hablamos de lo que es la conciencia temporal, el proceso pensante, el aprendizaje, el razonamiento, la inteligencia analítica y la inteligencia analógica. Y bueno, básicamente esas fueron las diapositivas que ustedes ya pudieron ver revisado. El tema que hoy nos compete es un tema más corto que el tema anterior, es menos cantidad de información, menos diapositivas, pero es un tema que viene a cerrar importantemente las clases previas para tener la asimilación, para realmente tener el concepto del ser humano integral. Vamos a pasar nuestra primera diapositiva para que veamos esta maravillosa estructura que la conocemos como la esencia o partícula evolucionante, que es donde se va a dar el proceso de sabiduría. La sabiduría es el proceso de cognición de datos de lapsos vivenciales anteriores aplicables a una etapa actual. Ese es el concepto de sabiduría. También se refiere al contacto con las potencialidades inherentes al alma. Todos estos temas, aquí hay un parteaguas, porque a partir de estas estructuras y de este conocimiento es que se abre el camino a el área filosófica, que veremos
en otro momento a detalle, que es parte de las sesiones de los martes con Marla. Pero no podemos dejar de lado esta integración desde el punto de vista científico, médico y de profesionales de la salud de estas estructuras que interactúan con el ser humano, porque es parte del proceso de salud o también de enfermedad en los seres humanos. Esta esencia o partícula evolucionante contiene unidades de información. Estas unidades de información están dentro de esta estructura. También en la sesión anterior hablábamos de las esferas mentales y hemos mencionado acerca del patrón de conducta. El patrón de conducta también es una estructura biofísica. Es una grabación réplica del programa maestro plasmada en 6 u 8 triángulos. Ya nosotros vimos a detalle en las sesiones previas acerca de los programas y hablamos mucho del programa maestro. Este patrón de conducta contiene 64 símbolos en forma de ideogramas. Los símbolos sirven como parámetros para manejar los elementos básicos de la conducta humana. Y aquí es donde nosotros ya tenemos que ir correlacionando a qué nos referimos con los elementos básicos de la conducta humana. Sabemos que tenemos un eje posterior de generadores que manejan la parte instintiva. Sí, pero todo esto no trabaja de forma aislada, trabaja en forma conjunta, con un patrón conductual y con estos 64 ideogramas, con estos 64 símbolos en forma de ideogramas. Y van a estar dando la conducta básica del ser humano. Vamos a mencionar algunos de los símbolos principales que se manejan con mayor frecuencia. Y estos están representados por figuras. El concepto de autoridad está relacionado con el padre y es el símbolo del árbol. El símbolo de la casa representa a la madre y hace referencia o relaciona al reconocimiento del origen. Todos estos símbolos serán material de ayuda para determinados esquemas terapéuticos en nuestros pacientes, que ya veremos dentro de la parte de recursos terapéuticos. Otros símbolos son las llaves, que están vinculados o relacionados con la figura sexual masculina. La flor relacionado con la figura sexual femenina. O también la identificación con personas del mismo sexo y comprensión de la conducta del sexo opuesto. Ya en el tema de las psicodinamias veremos a mayor detalle cómo vamos a trabajar con estos símbolos. Y finalmente, uno de los símbolos de mayor importancia es el sol, vinculado o relacionado a la imagen de la divinidad, que es la certidumbre de lo trascendente. También tenemos conceptos abstractos, conocidos por todos nosotros. El yo, que es la identidad de uno mismo, la identidad de sí mismo, y la autovaloración. Lo mío, que es el concepto de propiedad. ¿Qué es lo que me corresponde? ¿Qué es lo que está dentro de mi propiedad? Lo nuestro, que es esa disposición, esa actitud o disposición a compartir con otras personas, con la familia, con otros seres humanos, con nuestro entorno. Lo de otros es la comprensión y el límite, el respeto a la propiedad ajena. Es el límite que nos marca hasta dónde vamos, hasta dónde es parte del otro y hay que respetarlo. Estos conceptos abstractos forman parte de
el cierre de la información que necesitamos comprender para integrar el concepto del ser humano en todos sus aspectos. En torno al patrón conductual, a esta forma hexagonal u octagonal, surgen una serie de anillos de alta energía, también una estructura biofísica, conocidos como los anillos del ego o la personalidad. Al momento de nacer el individuo, aquí recordemos un poquito desde las clases de embriología, la importancia del nacimiento del ser humano. Al momento de nacer, los anillos del ego se graban y modulan con la radiación solar en ese momento, en una gama de 12 colores. La secuencia de estos colores será determinada por la hora, el día, el mes y el año de nacimiento. Único en cada persona, en cada ser humano. Hay un tipo de radiación específica grabada en los anillos del ego que será una marca individual para este ser humano que nace. Ello le imprime a la personalidad de este ser humano características específicas. En realidad está imprimiendo características específicas a la lectura del patrón de conducta y también determinará la grabación o el tipo de personalidad predisponente en este individuo. Ahora integremos esta maravillosa partícula evolucionante. Esta maravillosa partícula se va a situar o a localizar en el centro del patrón de conducta. A esta partícula, ubicada en el centro de nuestro patrón conductual, está conformada por plasma eléctrico. Su forma es heptocúbica, son 7 cubos. Si es un cubo central y en cada una de sus caras hay un cubo agregado o anexado. Esta, como ya lo mencionamos, se integrará al momento del nacimiento y permanecerá con el individuo, con el ser humano, durante todo su proceso evolutivo. Esta estructura es permanente en la evolución del ser humano. Y aquí nosotros tenemos también que ir relacionando y recordando cómo dentro de las estructuras de la mente, de las esferas mentales, existen las películas interestratos que guardan memorias, ¿sí? Y esta estructura que forma parte de este maravilloso paquete, de este maravilloso complemento de la evolución. La esencia evolucionante se va a proyectar, esta esencia se hará así de lo micro a lo macro, ¿sí? Y se proyectará para formar lo que llamamos el espacio causal del ser humano. Esta forma heptocúbica aquí ya la están viendo proyectada a lo macro y la vamos a llamar o a conocer como espacio causal. En este espacio es donde se plasmarán las cargas energéticas de cada pensamiento, todo lo que ese ser humano piensa, de la palabra, todo lo que emite el ser humano a través de la palabra, sus acciones, sus actos, ¿sí?, que emanan de este ser humano, y también la parte de omisión del ser humano. Los seres humanos podemos decidir omitir una acción y también generará un tipo de carga o un tipo de causa dentro de este espacio causal. Vamos a ver la representación de este maravilloso espacio causal ya con sus tipos de cargas.
y los conocemos como causas y efectos o como la ley de karma dharma. Las cargas de pensamientos, estas cargas energéticas, estas cargas eléctricas generadas en un pensamiento, en una palabra, en una acción, se comportarán como causas atrayentes de otro tipo de cargas provenientes del exterior que serán complementarias llamadas efectos. Con estas dos diapositivas que acabamos de ver, vemos la maravillosa ley de causa y efecto desde el punto de vista de la física cuántica, desde el punto de vista de ley de atracción, de causas y efectos. Y obviamente, dependiendo del tipo de causa, será el efecto que actúa en el individuo de forma gratificante o de forma agresora. Es decir, ¿es un karma positivo o es un karma negativo? Es una causa y un efecto positivo o negativo que incidirá en la vida y en el proceso evolutivo de este ser humano. Una vez que se agota su acción de este tipo de cargas, de causas y efectos, se integrarán o se unirán al ser humano, al individuo, para colaborar en la evolución del ser humano. Es muy importante integrar este tipo de conocimientos y este tipo de información para todos nosotros como profesionales de la salud, porque realmente tendríamos una información incompleta de lo que es un ser humano integral si no contempláramos estos temas, que principalmente los abordamos en el área filosófica, pero no podemos dejarlas de un lado en la parte científica y en la parte de comprensión de nuestro paciente, de ese ser humano que tenemos frente a nosotros, que tiene o está generando un tipo de causas y efectos que están influyendo en la resolución o en la activación de un proceso de enfermedad, de un proceso patológico, de su estado de salud, de su estado mental y emocional, del tipo de cargas que se están gestando en este individuo. A la luz de la física cuántica y con este tipo de explicaciones, hablando de causas y efectos, es que podemos comprender muchas cosas que no nos va a estar dando un estudio de laboratorio, que no nos va a estar dando una semiología, un interrogatorio clínico. Hay que irnos un poquito más a profundidad y entender este maravilloso concepto integral del ser humano para realmente poder ser unos profesionales de la salud integrales que están tomando en cuenta estos aspectos para ayudar a ese ser humano que está frente a nosotros pidiéndonos ayuda para recuperar su salud. Pues con esta última diapositiva cerramos los temas, cerramos la parte estructural de esta información. Seguiremos entrando a mayor detalle porque el patrón conductual, la ley de causa y efecto son temas que vamos a estar revisando constantemente, pero con esto cerramos las clases posteriores y nos encantaría escuchar sus comentarios, sus preguntas a través del chat e invitándolos por favor a que revisen y que repasen estas 10 sesiones, estas 10 semanas de trabajo que hemos estado teniendo, ¿sí? Ya que entraremos posteriormente a hablar sobre la fisiopatología energética, veremos ya el proceso de enfermedad y posteriormente entraremos a ver los recursos terapéuticos. Toda esta información es un paquete de información básico que nos permitirá la comprensión de lo que viene a continuación. Vamos a dar unos momentos para dejar el chat abierto para sus comentarios
sus preguntas. Dejamos también en la sesión anterior, les pedimos que a través del correo nos hicieran llegar sus preguntas. Muchas de ellas ya fueron respondidas. Si hay alguna pregunta que no fue contestada aún a través del correo, también las podemos aprovechar el tiempo, aprovechando que esta es una sesión más corta de lo habitual, podemos compartir y contestar algo de lo que haya quedado pendiente en nuestra sesión anterior. Quien no haya podido, pues nuevamente les hacemos la invitación. Les reitero que descarguen su material para que podamos estar pues hablando en el mismo lenguaje y pudiendo avanzar en grupo, que es la finalidad de estas sesiones y de este curso. Vamos a dar unos momentitos, Víctor, para vamos a detener aquí nuestra grabación del tema correspondiente del día de hoy y abrimos el chat para sus preguntas ¿Cómo no? y comentarios.